estábamos mis hermanas, fuimos puras mujeres, mi hermana Paulina, mi hermana María José, y estábamos siempre alquilando nuestra cochera y el pasto de afuera, y nos iba re bien porque después los vecinos nos decían, también acá, las niñas de Betty, nos decían las niñas de Betty, ay Marijó, ay, oye, vénganse para acá por favor, y también aquí en mi cochera. Así que entonces de repente teníamos hasta 5 o 6 cocheras que estábamos alquilando a la vez, nos iba re bien y con ese recurso que sacábamos, pues nos iba perfecto para el domingo irnos a las nieves, para irnos a las italianas, nos encantaba ir a las italianas, que estaba muy pegadito también ahí a la colonia Independencia, en Jardines Alcalde. Así que bueno, mi infancia fue muy bonita, fue en una colonia muy disfrutable, jugábamos en la calle, recuerdo perfecto, jugábamos choya, jugábamos kickball, y bueno, siempre un sentido de comunidad muy grande. La colonia Independencia es una colonia que todavía se vive un sentido de pertenencia, que tiene su mercadito ahí muy cerca del Estadio Jalisco, a 2 cuadras, y también tiene sus colegios muy cerquita, el Colegio República Mexicana, que está ahí en la calzada. Yo estudié ahí la primaria, y yo, fíjate, desde muy chiquita me iba a pie a la primaria. Era algo pues muy común. Ahora quizá pues por todo el tema que hay en cuanto a los riesgos de las niñas y los niños, pues es algo muy poco común. Pero antes era de lo más fácil el que pudieras irte caminando a tu escuela. Mis hermanas y yo toda la primaria nos fuimos caminando de casa al Colegio República, que es donde estudiamos la primaria. Así que yo me siento muy contenta de haber vivido pues en una colonia donde se vivía un sentido de pertenencia, de alegría, de comunidad. Y casualmente, ahora que estuvimos en la elección para diputada, en esas casillas fue donde más alta salí, porque yo llegaba a las casas de la Colonia Independencia a tocarles y todo el mundo me decía, ¡ay, eres Gaby! Porque yo me llamo Claudia Gabriela. Ujú. Pocos saben que me llamo Gabriela, pero en las áreas donde me conocieron de chiquita, de niña, pues siempre como me decían, era Gaby. Entonces tocaba las puertas y me decían, eres Gaby. Y me habían visto pues desde chiquita, en una colonia donde yo crecí, donde fue mi primer trabajo, la paletería La Michoacana, cerquita del mercado. Yo entré ahí bien chavita, a los 13 años, a trabajar a la paletería con Sergio, que todavía es el dueño. Sergio sigue siendo el dueño de ahí de la paletería, y para mí fue pues algo de las experiencias más bonitas que tengo, de los recuerdos más bonitos que tengo, el poder haberme desarrollado y vivido y convivido ahí en esa colonia Independencia. Fíjate qué padre no recordar estos tiempos donde, como comentas, salíamos a la calle a jugar y hasta que no nos llamaban los papás, ándale, ya métese. Sí, O que sabías que iba a empezar tu programa favorito, porque antes o estabas a la hora que empezaba tu programa o ya no lo veías. Entonces, así es. eso creo que de alguna manera nos va formando o nos fue formando en cuanto a disciplina, en compromiso y todo, porque era un compromiso ir a ver el programa que teníamos ganas y estábamos en la calle. Entonces creo que fue una etapa, creo la que nos tocó, yo me incluyo, porque ahorita que hablabas del Shanghái y todo eso, a mí también me tocó ¿Verdad? la La chollita y calle las era todo, nuestra, sí, la claro. calle era nuestra. Insisto, había menos riesgos, por supuesto, que los que hoy hay, pero por supuesto que fuimos chicas de jugar en la calle, de jugar, el kickball nos fascinaba, porque era una especie de béisbol, pero con el Ujú. pie. El bebe leche, pues muchas veces pintamos el bebe leche, además le poníamos dificultades con papel mojado, le poníamos donde no se podía pisar. El resorte, también jugamos muchísimo el resorte. El stop era un juego que pintábamos también en el piso con un gis y elegíamos un país, ¿no? Entonces, bueno, pues la creatividad era mucha, porque también creo que pues vivíamos en una época donde no había todo lo que hoy sí existe, tecnología, comunicación. Entonces, se aprovechaban más las relaciones humanas. Yo creo que eso es algo fundamental. La convivencia entre pares, en grupos, era algo muy dable, era algo muy natural, que se hacía todo el tiempo. Y también el pertenecer, yo pertenecí mucho tiempo a un coro de la iglesia de Nuestra Señora de Zapopan Estadio, porque también era una práctica muy común, ¿no? Sí, Ir los viernes a los ensayos, o los sábados en su defecto, viernes o sábados, y asistir a la misa de jóvenes. Entonces también fui de las de la misa de jóvenes, que era la misa de 9 de la mañana. muy activa desde joven, desde Sí, niña. y quien me está escuchando sabe que así sigue todavía, ahí en el templo de Nuestra Señora de Zapopan Estadio. La misa de las 9 de la mañana es la misa de los jóvenes. Así que mucho tiempo pertenecí también al coro,
Y bueno, fíjate que yo creo que esa posibilidad de tener tanta convivencia en momentos pues que unifican, también te da un concepto muy claro de lo que significa también hacer Ujú. comunidad, ver por el bien común y también socializar y ser generoso con las decisiones que uno empieza a tomar quizá también en la vida. Y ahí nació también mi vena y mi espíritu por estudiar derecho. En ese momento era la única abogada en toda mi familia. Y ahí ve quien me decía, no, no vas a salir en listas, salir en derecho ocupas tener un super padrino político. Y bueno, en mi familia pues nadie era abogado ni abogada. Me decía, va a ser muy difícil que tú puedas salir. Pues hice mis trámites y salí en listas en la Facultad de Derecho, en la normal. Así que fue también una etapa maravillosa en mi vida estudiar en la Facultad de Derecho. Fui una generación de cuatrimestres, fue una especie de prueba que hizo, experimento que hizo la universidad de reducir la carrera a 4 años. Entonces, pues bueno, estuvimos estudiando en la Facultad de Derecho y desde ahí también, pues involucrada en todos los temas también estudiantiles. Y bueno, pues fue una experiencia también muy, muy, muy padre. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando esta mañana aquí en Cara a Cara con Claudia Salas, diputada local de Movimiento Ciudadano. Regresamos. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando con Claudia Salas, diputada de Movimiento Ciudadano. Bueno, te escuchamos en la primera parte, cómo viviste a grandes rasgos tu infancia y tu adolescencia. Y bueno, ya que vivías cerca del Estadio Jalisco, la pregunta obligada es, ¿tu equipo favorito? Ay, claro, por supuesto. Soy rojinegra Sí, de ¿verdad? corazón. Sí, desde muy chiquita tomé la afición por el Atlas. Y mira que en mi familia, mis hermanas son Chivas y yo soy Atlas, ¿eh? Así, en esa división. Eh, sí, a mí me encantaba estar en los partidos de fútbol cerquita de la porra del Atlas. Me encantaban las canciones que el Atlas eh, vitoreaba. Y me fui identificando con, pues con la forma también en la que el Atlas formaba. El Atlas es formador de futbolistas, pues es la CADE, ¿no? La CADE es por la academia. Cuando escuchamos ACADE en el estadio, pues se refieren a la academia, pues fue por mucho tiempo la mejor escuela de fútbol. Era una escuela donde además de tener la posibilidad de entrenarte, también tenían una posibilidad de formación también en materias distintas. Entonces, pues a mí me gustó mucho desde muy chiquita la afición del Atlas. Ahí sigo, soy una fiel rojinegra. He tratado de también de participar en las diferentes, en los maratones que se han hecho, los medios maratones. Y también tú recordarás que hicimos un homenaje cuando fue su primer campeonato en el Congreso del Estado, en el patio del Congreso. Ujú. Hicimos un homenaje pues bien bonito porque estuvieron todos los jugadores ahí, estuvieron exjugadores también que han pasado por el Atlas y ha sido un equipo y una escuela de grandes futbolistas, ¿no? Y como dice nuestro lema, ¿no? Si te lo explico no lo entenderías porque pues eso se vive en el corazón. Ser rojinegra es una pasión que se lleva por dentro. Así que mi hijo y yo, los dos somos Ah, rojinegros. también. También. Bueno, y luego en esa, no sé, fue un gran semillero de futbolistas que tuvieron trascendencia internacional, ¿no? Rafa Márquez, Claro, y luego estuvo Guardado, claro. se me confunde con el Sí, otro, sí, que sí. tienen cierto parecido. Sí, y bueno, y fíjate que Rafa, Ujú. aprovechando también que ahorita lo traemos a la conversación, eh, pues Rafa también creo que mucho de lo que él ha hecho con sus escuelas lo aprendió precisamente de la filosofía del Atlas, ¿no? Esta formación que se hace y Rafa tiene dentro de sus escuelas una fundación maravillosa que lleva su nombre y que permite que niños y niñas de escasos recursos que jamás podrían pagarse una escuela de fútbol sean ahora parte de las grandes promesas que tiene el fútbol. Yo creo que por eso insisto que el Atlas, además de tener eh, un gusto por el balompié, una pasión por el balompié, también está de por medio una posibilidad de una filosofía donde hay que ayudar a las demás personas. Y Rafa lo entendió muy bien. Hoy Rafa, pues sus escuelas son muy famosas a nivel nacional también
incluso internacional, y el semillero de los siguientes cuadros futbolísticos que estaremos también seguramente viendo en corto tiempo. Pero me parece algo muy bonito el que pueda él, a través de la fundación, pues becar a niñas y niños que no tienen esta posibilidad y que a través de esto los aleja de la delincuencia, Laura, de la violencia. Un niño que tiene la posibilidad de hacer deporte, de patear un balón, de sentirse parte de una comunidad, porque finalmente lo que genera el fútbol, además de la pasión, para quien nos gusta el balompié, también genera comunidad. También Hacer equipo, ¿no? hacer equipo, porque vibras con las victorias y te duelen las derrotas, te Ujú. duelen enormemente, ¿no? Te apasiona, yo soy muy apasionada, yo en un partido de fútbol me concentro, estoy viendo, le grito, me vuelvo parte del árbitro, pero al rato también de directora técnica y también de parte del equipo. Es una pasión la que sientes. Y creo que eso también genera comunidad. De repente estás platicando con el de al lado que está contigo en el estadio y ya te abrazaste con él o con ella y ya lloraron juntos. Entonces, creo que de lo que la sociedad hoy tiene también y se ha aprovechado para bien, en muchos casos, ha sido las justas deportivas y en este caso el fútbol. Los mundiales, pues también son un ejemplo de cómo se unen razas, ideologías, creencias y se disfrutan a lo mejor 45 minutos de un tiempo y 45 minutos de otro, pero esos son, a veces duran toda la vida en tus recuerdos. Entonces, creo que también apoyar el deporte, y seguir formando cuadros de jóvenes que les permita el deporte ser un vehículo para su empoderamiento, para su ciudadanía, siempre será abonar a la paz, finalmente. Y bueno, también comentabas en el bloque anterior que estudiaste leyes, que nadie en tu familia había sido hasta el momento abogado. ¿Y en la política? Pues fíjate que yo creo que se desarrolló a la par, porque antes no había, tú lo sabes, la diversidad de carreras que hay ahorita. Ujú. O sea, antes prácticamente, pues casi todos los políticos, por no decir todos, el 95%, salíamos de la Facultad de Derecho. Yo me incliné mucho por Derecho, Lau, porque desde que estaba yo en la secundaria, a mí me decían, tal fue la palabra, me decía, eres muy perrucha, me Mm. decían, ¿no? Porque siempre estaba defendiendo cosas en lo que yo creía, ¿no? Participaba en los debates. Quiero decirte una cosa que además no quiero omitir porque mira, hasta me emociono. En la secundaria, yo estudié la secundaria en La Salle. Estuve becada a los 3 años y agradezco muchísimo a la formación lasallista por haberme becado a los 3 años en el Colegio Febres Cordero. Y los 3 años concursé en oratoria y los 3 años los gané con el primer lugar. Me Mm. encantaba participar en la oratoria y en los debates. Me encantaba pararme frente al público, a hablar, sacar las emociones. Yo recuerdo perfecto, perfecto, mi última participación en tercero de secundaria, cuando declamé la poesía de la caída de las hojas, que habla de un niño que tiene cáncer y que se morirá en el otoño cuando la última hoja se caiga. Y entonces la hermanita empieza a pegar las hojas y le pide a todo el mundo, ayúdenme a pegar las hojas para que no se muera mi hermanito. Yo recuerdo cuando dije esa poesía, la dije con tanta emoción, que ahorita la estoy sintiendo, te lo Ujú. prometo. Y eso fue el teatro, se ponía de pie, lo hacíamos en el Arife Martín Casillas. Se ponía de pie todo el teatro y esos fueron, yo creo que 2 minutos, para no exagerar, de aplausos. Yo me sentí, o sea, me sentía, ese era mi hábitat, esa era mi forma de comunicar y a la fecha lo sé y lo siento, es que parte de mis virtudes es el comunicar, el pararme frente a la gente, el hablar. Entonces, pues a partir de ahí se formó un grupo también en el Colegio La Salle de niñas, bueno, de chicas, estábamos en secundaria, de chicas, adolescentes, jóvenes, que quisiéramos debatir. Y formamos la primera escuela de debate, ahí, en secundaria, bien chamaquitas. Entonces, por esto digo que desde ahí siento que la vena política empezó a crecer. De ahí yo dije, nunca lo dudé, jamás dudé en que iba a ser abogada. Hice mis trámites, aun cuando me decían, es muy difícil que salgas, hacen trámites 5,000 y salen 300, no importa. Lo hice. Yo estaba trabajando en aquel entonces y mi mamá se fue, me acuerdo perfecto, en camión a ver las listas a la facultad y me habló y me dijo, hija, me habló al trabajo, yo estaba en mi trabajo, me dijo, hija, saliste en listas. ¡Wow! Dije, gracias, Dios mío. Y de ahí, pues también, pues seguí obviamente en la Facultad de Derecho, es una de las facultades más politizadas, entonces participé también
al interior en varios movimientos estudiantiles, no propiamente, a lo mejor en las planillas, pero sí con ideas para quienes estaban proponiéndose. Me tocó la generación de Jorge Aristóteles, fuimos compañeros, y bueno, desde aquel entonces pues se vivían todos los albores políticos y de debate en la propia facultad. Me tocó una generación de muchos políticos que ahorita están Sí, sí, también, ¿no? sí. Tomás Figueroa. eh, entonces, bueno, yo creo que el semillero de políticos de mi generación, yo tengo ahorita 48 años, y creo que todos mis contemporáneos, entre 45 a 50 años que estamos en la política, todos venimos de esa generación de la Facultad de Derecho. Hicimos un encuentro hace poco y bueno, pues obviamente pues ahí veías a todo el mundo de los que estamos en el medio político. Así que la etapa de la facultad fue una etapa de consolidación de mi amor por la política, de participar en el servicio público, y desde ahí empecé a trabajar. Ahí ingresé en la Procuraduría a trabajar, estuve un año en la Procuraduría y de ahí me invitaron al Congreso del Estado, fíjate. Y ahí hacemos una pausa, tenemos que ir a un corte y regresamos. Esto es Cara a Cara. Perfecto. De regreso a Cara, Claudia Salas, diputada local de Movimiento Ciudadano, está dentro de este espacio en Cara a Cara llamado Los Perfiles, donde nos damos la oportunidad y nos dan la oportunidad de conocerlos más allá de la vida pública, porque es importante saber de dónde viene todo este interés, todo este conocimiento por estar al frente, por ser representantes de la ciudadanía, Claudia. Y me quedé con una duda mientras te escuchaba hace un momento cuando dijiste que empezaron los debates en la escuela secundaria. Y me gustaría saber de qué debatían, cuáles eran los temas que se debatían para contrastar cómo se vive ahora la juventud. Claro. Fíjate que nos ponían, eh, había un maestro muy bueno, y yo gracias a ese maestro, hoy le agradezco, mi maestro de español. Mi maestro de español tuvo la enorme dedicación de formarnos con una escritura perfecta. Yo tengo una ortografía perfecta, Laura. ¿Sabes por qué? Porque tuve un maestro que no nos permitía la más mínima falta de ortografía. Decía, el que no sabe escribir no sabe leer, el que no sabe leer no sabe pensar. Él fue el primero que nos enseñó a decir, ustedes quieren estructurar ideas, quieren saber ideas, tienen que enseñarse a reflexionarlas y a debatirlas. Y nos ponía los temas. Por ejemplo, recuerdo maravillosamente uno que nos puso de por qué tenemos, porque además era una escuela lasallista. Los lasallistas tienen mucho también el sentido de comunidad. Entonces, él ponía problemáticas sobre la mesa, por ejemplo, de la drogadicción. Ya en aquel entonces hablábamos de los temas del alcance de las drogas, que para empezar en aquel entonces no eran tan comunes como hoy, que hay un montón de posibilidades de que un joven o una joven puedan caer en ellas. Entonces hablábamos de la desigualdad, porque también nos íbamos de misiones, pero bueno, para no irme a otro tema, sino al tema que me estás preguntando sobre los temas que debatíamos sobre la desigualdad, mucho, sobre la pobreza, la falta de oportunidades, la drogadicción, y todos esos temas nos ponían como alertas también. Hablábamos también del abuso sexual en aquel entonces, todavía el acoso no se figuraba como tal, ni el hostigamiento, es más, no existían esos términos. Entonces, se hablaba sobre esos temas sobre la mesa, y él siempre nos encargaba una lectura, y la lectura teníamos que investigarla. No había internet, ojo, no podíamos Ujú. agarrar una máquina y tener, no había computadoras. Entonces era de irte a la biblioteca e investigar en enciclopedias, e irnos también a hacer investigación de campo. Ese maestro no solo me enseñó español, ese maestro me enseñó a leer, a escribir, a reflexionar, a estructurar mis ideas y a debatirlas en público, en la secundaria. De ahí que creo que es tan importante reforzar eso. Y yo, fíjate, te contaba ahorita, fuera del aire, de mis hermanas. Como todas fuimos muy pegaditas, prácticamente nos llevábamos año y medio, 2 años, entonces también nosotras mismas, pues también teníamos un sentido de comunidad muy específico. Entonces, también en mi casa se debatían cosas, también en mi casa, mis hermanas, todas tenemos un carácter muy fuerte. Quizá me está escuchando Paulina y María José, y las tres siempre fuimos beligerantes, las tres fuimos siempre muy autodeterminadas, y las tres armábamos en casa
pues grandes discusiones. De un tema que salía en la mesa pensábamos distinto las tres. Y después de esto nace Fátima. Yo tenía 15 años, pues justamente en la secundaria, cuando nace Fátima, mi hermana más pequeña, que muchos de los que me están escuchando y muchas la conocen, y Fátima nace con parálisis cerebral. Entonces, eso nos implicó como familia meternos de lleno a ver cómo iba a salir adelante Fátima. Mis hermanos, yo tenía 15, Paulina 17 y María José 13. Es decir, pues estábamos prácticamente pues ya jóvenes, adolescentes, y teníamos una implicación directa en la forma en la que tendríamos que apoyar para que Fátima saliera adelante. Entonces, yo creo que también eso nos sensibilizó mucho a las tres como hermanas, pero también como mujeres, a ver la desigualdad que vivíamos en aquel entonces. No había teletones, los DIF eran pues realmente unas estructuras donde no había los apoyos debidos. Entonces mi mamá, que es una guerrera, de ella he aprendido el no cansarte nunca y el levantarte 5 veces del suelo si son necesarias. Mi mamá, ella hizo su propio, en la sala de la casa, hizo su propio gimnasio para sacar adelante a Fátima y con botes de leche nido, que te acordarás que eran enormes, Sí. las forrábamos de colcha, no había foamy ni nada de esto, las forrábamos de colcha de la parisina y hacíamos rodillos para que Fátima tuviera las terapias ahí. Y también Fátima tenía que dormir en hamaca, porque dormir en hamaca recuperaba el tono muscular. Entonces la sala de la casa se convirtió en la sala de terapias de Fátima. Había hamacas, había colchonetas y finalmente nos dedicamos todas una vez por semana, éramos pues las indicadas para darle a Fátima las terapias, sacarla adelante. Y te quiero decir una cosa que logramos hacer y por eso mi sentido tan fuerte en la palabra de comunidad, de familia y de compromiso. Fátima hoy, cuando nos habían dicho que Fátima no se iba a mover, que iba a ser un hongo, tenía la parálisis cerebral más fuerte que puede haber, hoy Fátima fue atleta paralímpica, de atletismo y de natación. Hoy Fátima trabaja de hostess en el restaurante Los Arrayanes, que está en Avenida Vallarta, todos los domingos, tiene 10 años ya trabajando de hostess, en un restaurante incluyente que antes de que hubiera leyes y demás, ellos ya habían incluido a Fátima para que recibiera a los comensales que llegan al restaurante. Fátima estudia y Fátima hace pinturas y obras como la que están aquí en el estudio de papel maché. Es decir, yo soy una convencida de que cuando hay un sentido de comunidad hacia las personas, porque no solo éramos nosotras, después la cuadra se solidarizaba con nosotros también iba e incluían a Fátima en todos los lados a donde había cuestiones o festividades, Fátima era incluida. Cuando las personas con discapacidad se sienten incluidas en la Ujú. comunidad, su percepción de las realidades cambia. Fátima no siente que tiene ningún problema. En una conversación, mi mamá dijo, es que el problema de Fátima, y Fátima volteó y dijo, ¿problema? Yo no tengo ningún problema. O sea, ella no se asume que tiene ningún problema. Problema a todos los demás que pues no hemos aprendido a amar y a encajar en una sociedad. Entonces, pues todas esas cosas, la verdad, en esta entrevista, que más que política, es de los afectos, de dónde venimos, de ahí vengo. De ahí vengo, de una familia sumamente solidaria, de una familia que en las desigualdades salimos adelante, con muy pocos recursos, como muchas familias que nos están escuchando, muy pocos recursos, pero con una cosa muy clara en la cabeza. Número uno, la generosidad y la unidad, la solidaridad entre nosotros. Mi mamá se dedicó muchos años a hacer tamales y a venderlos, y nosotras, junto con ella, hacíamos los tamales y los vendíamos ahí en el templo de Nuestra Señora de Zapopan Estadio. Llegamos a vender, no sé, 5,000 tamales, muchísimos tamales, y fuimos los mejores en hacer tamales, las mejores. Y llegando a las Navidades, pues no había tiempo de festividades porque nos encargaban tantos tamales, Laura, que entonces era eso en la casa, ollas y ollas y ollas, y hacer que el royal subiera, y a que la masa se blanqueara, y que la manteca se lavara. Yo sé hacer tamales como nadie, ¿eh? O sea, a mí los tamales me Ujú. salen mejor que a cualquier persona. Los aprendí desde muy chica. Pero los tamales, Laura, nos dieron la posibilidad de tener estudios. Mi mamá nos sacó adelante vendiendo tamales. Entonces, yo ahora cuando veo a una mujer vendiendo tamales, y se me corta la voz porque de verdad que lo siento en el corazón, siempre me paro a comprarle, porque recuerdo perfecto en esa señora mi mamá.
Perfecto. Cuando llovía y se nos quedaban todos los tamales, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aunque esté lloviendo, me paro y le compro a una persona que venda tamales y me los llevo a la casa, porque recuerdo las veces que gloriosamente acabábamos con todas las ollas de tamales, pero también recuerdo las tardes donde llovía y donde pues la gente no salía de sus casas y había que regresar a casa con las ollas llenas de tamales y venderlas durante la semana. Entonces, son momentos que te hacen fuerte en la vida. Ahora, son momentos que resignifican tu vida, que le ponen al trabajo un valor muy especial. La cultura del esfuerzo, de donde yo vengo, la agradezco enormemente. Hoy le agradezco enormemente a mi mamá y a mi papá también el habernos sacado adelante de una manera honrada, honesta, y de que siempre el valor del trabajo resignificó nuestra vida. Todas mis hermanas, y yo no soy la única, mis hermanas también desde muy chiquitas trabajaron en diversas cuestiones, en el blockbuster, en los videocentros, porque antes se trabajaba en Ujú. esos lugares, ¿verdad? Mi hermana fue conductora como tú, en medios de comunicación, ella tenía un programa, estuvo mucho tiempo en televisión también, con programas de niños, así que cada una pues tomamos diferentes caminos en la vida, en la política solo yo, de toda mi familia, solo yo estoy inmersa en la política, y de mi familia empleada, incluso tías, primas y demás, somos una familia de muchas mujeres, somos aproximadamente veintitantas primas, soy la única que está dedicada a la política y creo que de donde vengo, de ahí tomé el significado de la política, el sentido de comunidad y de servicio. Y con eso vamos a regresar en esta cara a cara. Regresamos.